Bueno, jóvenes, buenas tardes o buenas noches. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a avanzar la parte de cofrados. Veremos cómo hacemos. Igual ahorita vamos a indicar cómo les voy a mandar. Y después vamos a ver el examen. Es importante porque ya damos fechas ahora fatales para entregas de proyecto y vamos a ver entregas del examen final también, según la programación con la dirección. Entonces ya nos alistamos para todo eso. Hay algunos alumnos más que les voy a aceptar, ¿no? Como les digo, ahorita vamos a hacer cofrados y después vamos a revisar el examen. Estaba viendo así, a grosso modo, algunos alumnos que todavía no están con buen concepto, parecería que no usan sus tablas, no sé, algo está pasando, no están entendiendo. Y no hay preguntas nunca en clases, ni en teoría, ni en JTP, así que no sé cuál es el problema. Bueno, eso, sabemos que eso sucede porque estamos en clase virtual y muchos de ustedes no les gusta hablar ni presentarse. Entonces, bueno, es un problema que no podemos nosotros considerar. Bueno, de todos modos, hay un problema con ciertos alumnos. No he calificado todos los exámenes, he visto, he dado un vistazo general. Eh, Hay alumnos muy diestros, no sé, eso voy a revisar bien, se pasan la información, se pasan preguntas, eso estoy detectando, y para ver si es lo que hacemos al respecto, ¿no? Están haciendo exámenes, se están pasando las preguntas o respuestas de un lado a otro y hay un problemita ahí, pero eso es para mí secundario. Ya eso lo vamos a ver después. Bien, jóvenes, entonces yo creo que estamos todos. Entraremos a que nos corresponde. Mi segundo dispositivo para poder ver si estamos, efectivamente estamos compartiendo bien. Un momentito, por favor, ya mientras están entrando algunos alumnos más. Deme un minuto. La visión y voz. Bueno, vamos, no puedo conectar el problema en el me indican si están viendo lo que estoy compartiendo, por favor. Y si hay algún error, me hacen notar. Bien, veamos como decíamos en la parte de cofrado, qué es lo que vamos a presentarles. Eh, en realidad, esto es lo que les voy a proporcionar. De bien, lo que estoy compartiendo es un textito de cofrado solamente, en la cual nosotros vamos a darle una lectura muy rápido porque el ejercicio lo vamos a hacer sobre esto. Esta es una teoría en la cual que nos dice qué es el encofrado, lo van a leer ustedes muy rápidamente decir, y los tiempos de operación de encofrado, desencofrado, cuando es columnas, corrientes, esto yo lo voy a proporcionar, ¿no? Lo que nos interesa es ver esto, ¿ya? Para no perder mucho tiempo y estar leyendo lo que ustedes van a leer cuando les proporcione. Lo que interesa es esto. Fíjense, este es un esquema muy general en el cual, lógicamente, los elementos tienen diferentes nombres, pero funcionan de la manera similar con las que consideramos, ¿no? Entonces, si esta es una losa y esta es una viga,
quiero que noten atención, noten desde este lado voy a empezar. Esto, en la parte de arriba, le llamamos así, esto de aquí, ven acá que estoy siguiendo, me indican si es que no se están presentando, por favor, estoy sin el auxiliar de mi dispositivo. Este se va a llamar el tablero de losa, ¿no? Este es la de losa. Y también vamos a poner, fíjese, del otro lado, aquí hay un tablero lateral de viga y un tablero de fondo de viga. Entonces, este tablero sería tablero de fondo de losa, porque en los laterales no va a tener. Cualquier tablero lateral va a ser un lateral con escuela de viga, pero normalmente la losa es más pequeña. Entonces, noten, es tablero de losa y entre la viga hay algunos elementos que no vamos a ver en la literatura, van a ver que o sea, no se las corrige, son elementos de sujeción. Por ejemplo, las carreras son elementos de sujeción y las piezas de aguante son elementos de sujeción. Lo propio acá, mira, aquí también serían carreras y piezas de aguante, se presentan de esos elementos. Y aquí tenemos un elemento que se llama barrote, que eso sí se va a diseñar. ¿De acuerdo? Y fíjense acá en el tablero de losa también tenemos unas vigas, ¿no? Unas vigas que se van a llamar costillas en general, ¿no? Pero no es, es un nombre, porque en realidad esta viga, y aquí hay otra viga transversal que puede considerarse, en lo que vamos a ver para qué se considera, ambas son vigas, ¿no? Ambas son vigas que se juntan de esta manera, igual que otros elementos. Son vigas que uno está transversal y el otro está longitudinal. O sea, solo reciben nombres nada más, ¿no? ¿Y qué más tendremos? En este caso, fíjese, este travesaño es un elemento que no calcula, pero es una pieza de viga eh, igual que cualquier otro elemento que podamos considerar. Entonces, noten, vamos a ver que existen los puntales de las losas y los puntales de las vigas, ¿no? Son similares, excepto que va a haber diferente tipo de acabado. ¿Por qué se hace esto? Esto también está en lo que escribimos más adelante. Vamos a darle, eso sí, vamos a dar una lectura muy rápido, porque es importante. Noten acá, en las columnas siempre es necesario los puntales del encofrado, es necesario colocar unas superficies deslizantes o un sistema con arena fina para poder desencofrar, porque ya les dije, ¿no? Si estas van a ser columnas un tipo, que normalmente son circulares, pero nuestros ejemplos vamos a hacer de sección recto cuadrada. Entonces, estos elementos se están sometidos a esfuerzos de compresión porque actúa un peso. El estar actuando el esfuerzo de compresión y estuviera apoyado directamente en el suelo de abajo, es bien difícil moverla después cuando quiero desencofrar, porque está comprimida que se entienda aquello, ¿no? Entonces, por eso se pone ciertos trabajos, muchos maestros lo que hacen, en vez de colocar estos elementos inclinados, le ponen pedacitos de madera, varias maderas de diferentes espesores, y no los colocan en una sola línea, los colocan medios separados para que una de esas puedan sacar y después desencofrar, ¿no? Y entonces, esta va a ser la idea, y sobre esto van a ser los ejemplos. Si bien los ejemplos que vamos a hacer va a ser sobre hormigón, no nos olvidemos que todo lo que aprendamos ahora, todo lo que les explique, va a referirse siempre a un tablero de fondo y a tablero lateral, siempre. Sea encofrado, sea una caja que soporta harina, sea una caja que quiere usted generar arena, grava, no sé, nos vamos a inventar valores, o sea una caja que va a transportar agua. Normalmente esos son los elementos que usamos en los ríos subterráneos cuando queremos reparar las oleras en la ciudad de La Paz. Entonces utilizamos sistemas de madera, esos encofrados, o sea, nosotros ya le llamamos cajas, ¿no? Pero son encofrados bajo el mismo concepto, en el cual nos permite elevar los ríos para poder trabajar las oleras en los ríos subterráneos de nuestra ciudad, que son más de 300. Bien, entonces fíjense, esta es la idea, muy rápidamente lo van a volver a ver ustedes, pero quiero que entiendan qué es lo que calculamos, qué es lo que no se calcula. ¿Ya? Dice, el encofrado de losa está compuesto por un tablero de fondo de 1 pulgada de espesor. Y ese tablero de fondo, ya lo hemos visto, es 1 pulgada de espesor, ¿no? Que descansa sobre las costillas. A ver, si yo les digo que es un tablero de fondo de 1 pulgada de espesor y ya tengo el ancho y la longitud del ambiente, entonces ya la pieza está calculada, ¿se dan cuenta? Ya tengo la pieza. Si es 1 pulgada de espesor, altura 1 pulgada y el ancho la pieza del ambiente que estoy considerando. Por lo tanto, la viga ya la va a tener. Pero en realidad esa es la idea, ¿no? Pero ahorita vamos a aclarar por qué se considera así. Ese es un tablero de fondo de 1 pulgada porque es de 1 pulgada, ese es el elemento de encofrado. No sé si en algún lado aquí dice que por favor, eso anótense, siempre va a ser el encofrado de madera tipo C.
Eso, por favor, vamos a ver en los ejemplos tipo C. No sé si están en algún lado de la literatura, lo van a anotar ustedes después, ¿no? Entonces, va a descansar, miren ese encofrado que está perpendicular hacia su pantalla, está apoyada por unos elementos que se llaman costillas, ¿no? Que son vigas espaciadas normalmente entre 50 y 80 centímetros. Normal, entre 50 y 80. No significa que no pueda ser en algunos casos 30 o más, 90, un metro. Ese valor es el que lo vamos a determinar en el diseño. Eso es lo que se calcula, ese espaciamiento. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si bien no tengo la viga, tal vez 1 pulgada, lo que hago es calcular este espaciamiento que definimos de las costillas no es nada más que la luz de cálculo del tablero de fondo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Verificamos el tablero como calculando la luz de cálculo. Perdón, la redundancia, determinando, digamos, la luz de cálculo de ese tablero de fondo que va a ser el espaciamiento de las costillas o de las vigas sobre las que apoyan. A ver, ¿por qué hablo así? No, costillas o de las vigas sobre las que apoyas. Porque solo en encofrado le llamamos costillas. En otro sistema van a ser unas vigas, vigas transversales o vigas longitudinales. ¿Quieren ponerle un nombre? Se le pone, no hay problema, para efectos de control nada más. Pero son unas vigas. Entonces, ¿qué les digo? Si esto, repito, si esto solo estamos enfocándonos en el encofrado, vamos a llamarle costillas, pero en general son unas vigas, ¿ya? Estas a su vez descansan algunas veces, dice, sobre vigas, miren, sobre estas otras vigas, y otras directamente sobre los puntales. Noten el dibujo, aquí está descansando sobre vigas y aquí está descansando sobre puntales. Es un doble dibujo que hicimos nada más, pero se den cuenta. El primer caso se emplea para vaciar de losas entre pisos grandes, puesto que el uso de vigas facilita la nivelación de la losa. En cambio, el segundo caso se emplea en losas pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Entonces, si yo quiero nivelar una losa y tengo un ambiente muy grande, voy a empezar a colocar ciertas vigas y ahí voy a colocar las costillas o las otras vigas, en general. Pero si es que en un ambiente pequeño yo puedo nivelar muy bien el futuro vaciado que voy a hacer, entonces no tengo problema de utilizar esos otros elementos, ¿no? Las puntales apoyan sobre el suelo de la planta baja, eso es lógico, ¿no? O sobre entre el piso inferior ya vaciado a través de cuñas, miren, con un plano inclinado que facilita la nivelación y el ajuste, así también como evita la presencia de fuerzas dinámicas que podrían producirse en el proceso de desencofrado. Les digo, si es que no colocan una cuña que esté asegurada con un clavito en esta esquina, ¿qué va a suceder? Una vez que hayan vaciado y no hayan colocado una cuña, está apoyado en el piso inferior, en el vaciado de la losa inferior, si quieren, la única forma de sacar es con vasos. ¿Se dan cuenta? Eso es un problema, porque si empiezan a convear este puntal, están introduciendo efectos vibracionales dinámicos secundarios que puede hacer que el vaciado de la losa, un día antes, unos días antes, según cómo se saque, ¿no? Según cómo se saque, aquí está, cómo se va a sacar, cuántos días, según eso, entonces va a ser que este hormigón que no está fraguado presente fisuras internas que no nos damos cuenta y solo se presentan en el momento del uso. Cuando ya empecemos a emplear en uso la vivienda, entonces va a ser eso. Entonces, esa es la idea. Alguien me dice, pero ingeniero, yo puedo cortar no quiero convear, voy a cortar. Es bien difícil cortar. Si ustedes meten un serrucho en ese puntal, no van a poder, porque apenas pongan un serrucho, el serrucho se los va a agarrar, porque está comprimido. Entonces, ustedes meten un serrucho, lo va a comprimir, lo va a agarrar. Es bien difícil trabajar. Pues no hay manera de sacar si no se tiene ciertos elementos. ¿Ya? Entonces, lógicamente, lo general es esto, les digo, esto es lo que indica, ¿no? Lo más bonito si quieren, pero en obra normalmente les digo, ponen piezas, 4 o 5 piezas altas o 6, digamos, colocadas de diferente manera, una sobre otra, para que al sacar una de ellas ya la altura pueda variar, ¿no? Entonces, hay que entonces decir, ¿no? Pues un proceso de cofrado. Bueno, aquí decimos, evita la presencia de fuerzas dinámicas que podrían presentarse en el proceso de cofrado. En construcciones más delicadas se emplea un recipiente que contiene arena fina provista de una válvula de regulación tipo llave de paso, lo que está aquí, ¿no? Muy poco usamos, pero lógicamente si hay que hacer una regulación, lógicamente hay que implementar ese lado. Estos puntales se unen a las costillas o a las vigas según sea el caso, como está aquí, ¿no?
a través de unas piezas llamadas tornapuntas, afianzadas por otras piezas llamadas bridas. Fíjense, estos son los elementos bridas, que están en todos los columnas. Mira, aquí está la brida y estas son las tornapuntas, que normalmente no merecen un efecto de carga, ¿no? Porque son piezas muy pequeñas que lógicamente están sometidas al esfuerzo de compresión, pero no genera un efecto muy grande. No, o sea, no corresponde, no requiere diseño. A ver, esto nos interesa ver en el cofrado de vigas o en el cofrado en general, vamos a ver de las losas de fondo, ¿ya? Pero aquí es más fácil entender. El cofrado de vigas, lo mismo, está formado por un conjunto de dos tableros laterales y un tablero de fondo. Los tableros laterales resisten el empuje hidrostático, es importante, del hormigón fluido. En cambio, el tablero de fondo resiste el peso del hormigón fraguado, considerando para ello los diferentes pesos específicos. Vamos a considerar en hormigón fluido 2.200 kilogramos por metro cúbico y en hormigón fraguado 2.500 kilogramos por metro cúbico. Bien, a ver, aquí un paréntesis. El cofrado de viga, estamos hablando de viga que soporta un hormigón, y lógicamente estamos hablando de hormigón fluido y hormigón fraguado. Si nosotros hacemos una caja que va a resistir otro material, o sea, nos inventaremos arena si quieren, entonces lógicamente no hay arena fluida, no hay arena fraguada, ¿estamos de acuerdo? Entonces considera el peso específico de ese material. Ese peso específico debe considerarse para las paredes laterales, el empuje hidrostático, como es hidrostático, y para la pared de fondo o la base, si quieren, el peso total. Esa va a ser la idea, ¿no? Entonces, la tabla de fondo, el peso del hormigón. Mira, aquí dice el peso del hormigón. Solo van a ver, cuando hagan otros, solamente el peso del material que lo está considerando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Esa va a ser la idea en general. Lógicamente, si fuera agua, sabemos el peso específico, entonces vamos a trabajar por un lado un empuje hidrostático y por otro lado todo el peso del volumen de agua. El empuje hidrostático, las paredes laterales y todo el peso en la pared o en la base, si quieren, del cajón. ¿Ya? Esa es la idea, básicamente. Nosotros, lógicamente, vamos a hacer un ejemplo de hormigón fluido, que no significa que, de hormigón, perdón, de encofrado, que no significa que ustedes no utilicen este tipo, concepto en otros elementos que tienen las siguientes unas características. Entonces, debido a la fluidez del hormigón, lógicamente aquí consideramos en el tablero lateral se presenta una presión hidrostática que es función del ángulo de fricción interna del hormigón. Para eso se distinguen dos tipos de hormigón: el hormigón seco con un ángulo de fricción de 25 grados y el hormigón muy fluido con un ángulo de fricción de 15 grados. Actuamos un hormigón, para un hormigón corriente, un ángulo de 20 grados. Entonces entramos a aquello que ustedes conocen que es la fórmula de Rankine, ¿no? La fórmula de Rankine, que va a para una presión lateral, está dada por esta en función de la altura, por un coeficiente K que es el empuje activo. No sé si lo han visto en física, se lo ve, no sé si están haciendo fundaciones, también van a ver, empuje de muros. Entonces, esto está definido por la altura y el peso específico, a este me refería. En nuestro caso, para estos elementos, nuestro empuje activo, lógicamente, va a tener una relación, es una ecuación que ustedes de seguridad conocen, y nos da que el coeficiente del empuje activo va a ser 0.50. Es aproximadamente 0.50. Nosotros estamos tomando, es decir, como un medio. Entonces, bueno, digamos, va a ser el peso específico de ese hormigón fluido. ¿Estamos de acuerdo? Lógicamente, cuando estamos hablando de agua, no hay pues el un medio, ¿no? Directamente va a ser uno. Esa va a ser. Por lo tanto, a veces en otros materiales, por ejemplo, cuando se quiere calcular otros materiales, si no se dice nada, vamos a adoptar este valor, pero podemos cambiar el ángulo de fricción de algún otro material. Estamos de acuerdo que no necesariamente va a estar en estos rangos. La mayoría pueden estar en estos rangos, pero podría ser diferente. Entonces hay que determinar el coeficiente del activo, del empuje Rankine, para poder determinar este valor, ¿no? En general, nosotros vamos a adoptar el valor 0.5, excepto en el agua. En el agua va a ser 1, ¿no? Entonces tenemos, los tableros laterales de espesor transmiten su carga a los barrotes. Fíjense, a los barrotes normalmente separados de 50 centímetros. Estamos hablando de estos valores, de estos barrotes. Miren, estos son los barrotes. Entonces, el empuje hidrostático va a empujar a estos barrotes. Aquí está. Estamos acá. A los barrotes normalmente separados, a ver, nuevamente aquí, ¿no? Los tableros son laterales de 1 pulgada de espesor, que significa
que ya tengo la pieza. Si tengo la altura y tengo el espesor, entonces tengo la pieza. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a calcular la longitud de cálculo de esos elementos en los que apoya el tablero, que se van a llamar esos elementos barrotes. Varía igual que la anterior, de 50 hasta 1 metro. Variable puede ser menos, puede ser más, no hay mayor problema. En algunos elementos, vamos a ver, por ejemplo, estos elementos laterales que no están dibujados acá, ¿no? Más arriba, esos barrotes pueden ser unos, si es un muro de contención alto, entonces le damos unos parantes, le llamarán ustedes, ¿no? O piezas, si es longitudinal, le podrán llamar travesaños también, tiene ciertos nombres, pero lógicamente nos interesa que sean unas piezas que resisten, ¿no? Nada más. Entonces, en este caso se van a llamar barrotes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en los tableros del lateral de fondo? Lo que hago es calcular la longitud de cálculo, nada más, ¿sí? Y así defino que ese tablero de 1 pulgada está considerado. ¿Por qué calculo esa longitud de cálculo? Porque necesito determinar el espaciamiento de esos barrotes, porque esos barrotes con ese ancho van a determinar una carga para su diseño. Lo propio, después decimos esto, estos barrotes a su vez transmiten su carga por abajo a las piezas de aguante y por arriba a las carreras. Eso es lo que hemos visto aquí. Aquí está, eso van a ver, las piezas de aguante y por arriba las carreras. Y abajo las piezas de aguante. En cambio, el tablero de fondo se apoya en los travesaños, cuya separación se determina en el diseño. A ver, nuevamente, ¿no? Si el tablero de fondo es igual de 1 pulgada de espesor, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tengo el ancho de la pieza y tengo la altura, por lo tanto, tengo la viga. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es calcular. Calculo qué cosa, la longitud de cálculo de ese tablero de fondo, ¿no? Entonces, y ese tablero de fondo, ¿dónde está apoyado? En los travesaños. Llámele otras vigas, si quiere. Entonces, esa separación se determina en el diseño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué necesitamos esa separación? Porque ese elemento, esa separación, es el que induce a la carga en los puntales, porque estos elementos se apoyan en los puntales. Los mismos que están sostenidos por puntales con el mismo sistema constructivo indicado anteriormente por tornapuntas y bridas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. No hay más complicación, jóvenes. Entonces, estamos hablando que en toda estructura, en todo elemento, digamos, de encofrado, entre comillas, o de caja o cajones, tenemos dos tipos de elementos. Los elementos laterales que soportan el empuje hidrostático del material que lo soporta y los elementos de fondo que soporta el peso total del material en función del peso específico. Está claro que si hubiera un caso así, como una sola viga, ¿no? Y que esta es una buena pregunta de examen, ¿no? Podemos calcular los elementos, pero es importante definir la cantidad de clavos que pueda tener, ¿no? Estamos de acuerdo que para poder colocar estos clavos no puedo colocar en cualquier lugar, sí que tengo que colocar solamente en los barrotes, que tienen una cierta separación. Entonces, por eso tenemos un área de incidencia para cada uno de los clavos, ¿no? Entonces, por eso aquí notamos esto, para encofrado sin losa, los tableros laterales estarían sostenidos por barrotes amarrados por abajo por las piezas de aguante, tal como está acá, y por arriba por unas piezas de sujeción separadas generalmente con la misma separación de los barrotes que ha sido definida en el diseño. Todo lo que está hablando hasta aquí, esto les voy a mandar, eso no hay problema, o sea, esto lo van a ver y vamos a poder plantear aquí, ¿no? Después vamos a ver la parte de encofrado de columnas, cuando estemos haciendo el ejercicio. Es similar, básicamente, a ver, sí podríamos ver el encofrado de columnas. A ver, ¿cuál es la diferencia del encofrado de columnas? El encofrado de columnas, ¿qué sucede? Son tableros laterales también, ¿estamos de acuerdo? Igual soportan empuje hidrostático, son tableros laterales. Pero ¿cuál es la diferencia, digamos, de alguna manera de estos elementos? Es el siguiente. Dice, el encofrado de columnas consta de 4 paredes laterales formadas por piezas de 1 pulgada. A ver, nuevamente estoy diciendo que ya el tablero está formado. Y si yo tengo los anchos de la columna, entonces tengo la viga. Y si tengo la viga, no necesito más, ¿no? Está ya definido. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la altura, perdón, la luz de cálculo de ese tablero. La diferencia en el tablero de fondo, pero el lateral de viga, es que este tablero, el encofrado de columnas, no se lo coloca bueno, en su pantalla, ¿no? Horizontalmente, se lo coloca verticalmente. Esa es la diferencia, ¿no?
igual soporta el empuje hidrostático de un fluido, fíjense, igualito va a soportar. Pero ¿qué es lo que calculamos? Calculo la separación entre estos elementos, ¿no? Vigas que le llamamos, apoyos, le llamamos a llamar. Estos elementos, lógicamente, van a recibir un nombre, se llaman marcos. Esa es la diferencia. Nada más. Entonces, lo que yo hago en el tablero de fondo, bueno, lo que hagamos en el tablero de fondo, vamos a hacer lo mismo en el, con lo que haga en el tablero de viga, el tablero lateral de viga va a ser lo mismo en los tableros de columnas, pero en el tablero lateral de viga, las vigas son horizontales. En cambio, la columna van a ser verticales, ¿no? Entonces, una lectura muy rápida de esto dice: dos de los tableros encajan en los otros dos. A lo largo de los tableros se colocan riostras de amarre constituidos por marcos con espaciamientos que varían de 0,40 a 0,80. Esto es lo que les digo, igual que el anterior caso. Generalmente, desde luego, estos espaciamientos pueden variar en función del cálculo. 0,40, 0,50, un metro, no sé, depende, ¿no? Normalmente las columnas no son muy, muy grandes y son columnas macizas, entonces hay que tener cuidado en esto, ¿no? Las piezas colocadas en el lado mayor se llaman horquetas, que pueden ser 2x4, 3x4, 3x3 son las piezas principales, ¿no? En otro sentido, se acostumbra a poner con facilidad en la construcción tablas de 1 pulgada. No está muy bien el dibujo, pero a ver, ¿qué quiero hacer notar? Digamos, esta es una horqueta y en el otro sentido son dos piecitas de 1 pulgada que es como si las agarrara como sándwich, ¿no? Eso ustedes van a ver en alguna construcción de columnas que así las arman. Entonces, esa va a ser la idea. Entonces, lo que calculamos es el espaciamiento de esos elementos. En la parte de arriba se practica un agujero donde viene a encajar el encofrado, es lógico, que va en el encofrado de la viga. Y en la parte interior también se verifica un agujero para realizar la limpieza antes del vaciado. Normalmente aquí se hace un agujerito, pero a veces es complicado el agujero aquí abajo, ¿no? Preferible que coloquen los 3 tableros primero, limpien, porque hay que limpiar, porque si es una columna, después ya no se puede limpiar dentro, ya están los fierros, todo, se haga la limpieza, el soplado, todo, y después se ponga la otra pieza que vamos a considerar. Entonces, esa es la idea esta es la parte constructiva. A ver, también en la parte inferior también se coloca un agujero para hacer la pieza. Espaciadamente se colocan tablitas pequeñas para no exista separación a la más mínima. Este elemento, fíjense, está hablando de la separación, ¿no? Hay unas en Madrid que ponen juntar. En nuestro medio ya no usamos mucho esto, ¿no? Podemos utilizar, sí, algunas, pero utilizamos prensas. Son prensas de carpintero, que ¿para qué? Porque se dan cuenta que mientras más alta sea la columna, la presión es más grande. Si la presión más grande, es muy posible que estas, si no son de una sola pieza, porque generalmente, fíjense en el dibujo, estoy considerando que las piezas no son de una sola, las paredes, si quieren, no están formadas de una sola pieza. Estoy tomando los valores mínimos, que como vamos a ver en ejemplo, son 10 centímetros. Lógicamente, lo aconsejable es utilizar una sola pieza, pero si no se utiliza una sola pieza y el cálculo está en ese sentido, entonces es muy posible que por la presión, a medida que estoy haciendo el vaciado, estas piezas quieran abrirse. Y sucede. A veces eso se llama ha reventado el encofrado. Es un ingeniero reventar el encofrado, entonces tenemos que volver a armar, todo ese hormigón hay que botarlo y hay que volver a hacer, ¿no? Pero esa es la idea, por eso hay que tratar de evitar esas cosas. Bueno, ¿qué decía? Una vez construida la ferratura, el encofrado se coloca de 2 en 2 los tableros, o yo creo que es mejor, no sé, depende de ustedes cuando estén en obra, 3 tableros juntos y uno después, colocando después los marcos. Es una manera constructiva de hacer, ¿no? Entonces, más que, esta es una explicación constructiva de lo que estamos haciendo, pero el concepto de diseño es similar a un tablero lateral, en la cual aquí la longitud del tablero ya no es longitud, es altura en realidad, ¿no? No es en el sentido horizontal, sino va a ser en el sentido vertical, ¿ya? Entonces, veamos algunos ejemplos. Permítanme buscar ese ejemplito. Esa teoría la van a leer ustedes. Les voy a pasar. Como ejemplos también podemos hacerlo. Permítanme dónde está el ejemplo. Ya, a ver, veamos.
A ver. Miren esa fotocopia de aquí decimos tema encofrados. Nos estamos viendo, ¿no, jóvenes? ¿Se ha compartido ya? Sí, por favor. Si no se ve, me avisa. Entonces voy a hacer un pequeño diseño general de todo lo que se hace normalmente en una estructura. Por ejemplo, una losa que tenga ciertas alturas, de 15 centímetros, una columna de 75 por 45, o sea, la viga, ¿no? 75 por 45, y vamos a ver los elementos que calculamos. Entonces, este elemento, lógicamente, tenemos que calcular primero el encofrado de la losa, ¿no? Es el encofrado de la losa. Entonces, ¿cómo se calcula? Es solamente efectos de carga nada más, porque después es considerar las transmisiones que hacemos. Entonces, en las cargas, ¿qué tenemos? Un peso propio, ¿no? Debe ser de 0.15 y 2.500. ¿Por qué 2.500? Porque es el peso del hormigón fraguado. Estamos pensando que se va a considerar, por eso pongo 2.500. Un cierto valor, y por efecto de impacto, vibraciones y movimientos, siempre van a considerar un valor mayor, o sea, el más grande es 30%. Normalmente estos valores de impacto y de trabajabilidad, estamos haciendo, varía desde 0 hasta 30 y depende mucho de la longitud que no estemos considerando los apoyos. Este es un valor máximo que yo les doy. Cuando ustedes igual van a ver cuando estén haciendo, bueno, no nos ha tocado este semestre puentes, pero cuando estén haciendo ustedes puentes van a ver que también, por ejemplo, de transitabilidad y para efectos vibracionales es necesario considerar un impacto, ya sea en el servicio o ya sea en el vaciado. Y ese impacto depende de la luz, está en las normas, y ese valor llega como máximo al 30%. ¿Ya? Nosotros vamos a usar 30%. No vamos a hacer el análisis, no vamos a dar los conceptos porque vale la pena. Entonces siempre vamos a calcular un valor de 30% adicional y nos va a dar, en este caso, una carga total distribuida, superficial gravitacional. Esa es la idea. Y lo distribuimos. Muy bien. ¿Cómo distribuyo? En realidad yo tengo ya el espesor. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me dice, ingeniero, ¿por qué he puesto B 1 metro? Aquí en el ejemplo es 1 metro. Porque yo estoy diseñando para 1 metro. Alguien me dice, pero yo puedo considerar que mi tablero fuera de 20 centímetros si quiero calcular un tablero. Sí, pueden calcular lo mismo, como siempre hacemos, el ancho de incidencia. Va a depender de lo que consideremos en qué. El área, el modo de sección e inercia. ¿Qué quiero decirles? Yo aquí estoy considerando 1 metro. ¿Estamos de acuerdo? Este ancho B. Entonces, 1 metro. Cuando yo esté sacando área, mi área tiene que ser de 1 metro por esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esté sacando un modo de sección, mi modo de sección debe ser para esa pieza de 1 metro por la altura. Y cuando esté sacando inercia, tiene que ser lo mismo, de 1 metro por esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este ancho, esta altura, perdón, este ancho sí, es irrelevante, es irrelevante. ¿No? Si alguien quiere poner que le guste el número 43.8 y le gusta, no sé por qué, entonces coloque 43.8. No se olvide que cuando haga el área, tiene que tomar 43.8. Si tiene inercia, 43.8, y si tiene modo de sección, 43.8. Tiene que estar bien definido. ¿Por qué? Porque esto es irrelevante, ¿no? Si ustedes trabajan con ecuaciones solamente, van a ver que el valor B se simplifica en el transcurso de las operaciones. Pero nosotros damos un valor porque siempre saco valores parciales, resultados parciales, nada más. Pero si yo trabajaría todo con ecuación, entonces el B no me interesa qué valor va a ser. Y eso lo pueden practicar ustedes, ¿no? A ver, aquí tengamos una idea, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? El máximo aumento vamos a considerar. A ver, hemos dicho que las costillas en este caso se separan de 50, 60, 80. ¿Estamos de acuerdo? Pero el tablero no tiene esas longitudes. En el tablero yo compro tableros de 2, 3 metros si quieren, o un poco más, el tablero que voy a comprar. Entonces, esa viga, ese tablero ya no se comporta como una viga simplemente apoyada. Se va a comportar como una viga, entre comillas, de varios tramos. Entonces, el peor caso crítico que estoy considerando que sean 2 tramos, donde el máximo aumento sea en el centro, que va a ser 1/10. Eso es lo que consideramos. Normalmente es eso. No se va más allá, no se hace 3, 4 tramos. Con eso estamos tranquilos con 1/10, ¿no? Y lo mismo verificamos en la flecha, ¿ya? Entonces, noten aquí, ya no es 1/8. ¿Por qué? Repito, porque la separación de las costillas no es grande, no es 2, 3 metros, no, es 0,50, 0,40, 0,80, hemos dicho, según lo que, eso es lo que estamos tratando de calcular. No puede darnos más grande, ¿no? Seguro que no nos va a dar más grande, ¿ya? Entonces tenemos
Fíjense, el máximo momento va a estar considerado de esta manera, tiene que ser menor al admisible. ¿Qué es el admisible? El admisible va a ser el modo de sección sobre la fatiga en flexión. Miren ustedes acá, estoy considerando módulo de sección en el eje Y. ¿Por qué? Porque la pieza está echada, es una viga echada, no está parada. Al poner 1 metro, estamos imaginándonos una viga de 1 metro por 1 pulgada de espesor. Eso me estoy imaginando. Esa es la viga. Entonces, a esa saco la inercia para ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hago el corte, no hay problema. Es una viga de sección rectangular, por lo tanto, va a estar definida, y aquí está, no está en la teoría, aquí está anotado que es importante que sea hasta 8 kilogramos por metro cuadrado, que va a ser de las del tipo C. ¿Estamos de acuerdo? En estas tablas tenemos para ese valor 8 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿qué quiero decir? Los encofrados, a ver, los encofrados van a ser siempre madera tipo C. Pero encofrados, ¿cuáles son tipo C? Los tableros, no las vigas, no los barrotes, no los parantes, nada. Solo el encofrado, que se llama, es madera tipo C, porque normalmente no nos dura mucho. Entonces, así. Y la flecha la vamos a considerar, en vez de 5 sobre 384, mejoramos a 3 sobre 384, ¿ya? Y debe ser menor a la flecha admisible. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se dan cuenta? Yo no deseo, o sea, lo estoy haciendo así directamente, no, solo hemos anotado esto, los valores de flexión y corte, pero sé por criterio que al estar diseñado en el eje Y, me va a fallar por flecha. Eso es lo lógico, lo normal. Entonces, lo primero que yo hago es diseñar por flecha. Lo otro me va a fallar en flexión y corte, normalmente no. Entonces, por eso yo utilizo el giro con negrillas para que vean que flecha estoy calculando primero. Entonces, entro al límite de la deformación. Entonces, igualando las ecuaciones, ustedes ya tenían una ecuación, ¿se acuerdan? Era 16 sobre 75 cuando era 5 sobre 184. Este es 16 sobre 45. E por I por Q sub C. Y de aquí calculo la luz de cálculo. Entonces, note, es más rápido el diseño porque sé que la luz va a ser esto. Esto es lo que estoy buscando. Que es esta luz de cálculo, ese espaciamiento entre las costillas o las vigas de apoyo. Entonces, para estos valores, no hay mucho más que decir. Miren, módulo de elasticidad, 90.000 kilogramos por metro cuadrado. La inercia, a ver, es lo que les digo, he utilizado aquí 100. Lógicamente, ¿por qué? Porque he utilizado 1 metro. Entonces aquí tiene 100 por 2.5 al cubo sobre 2. Entiéndase que este valor, ¿por qué es irrelevante? Porque cuando yo divido, miren, acá el valor, la inercia, cuando hago la inercia sobre el Q sub C, al hacer este cociente inercia sobre Q sub C, entonces el valor B es irrelevante, ¿no? Pues podría simplificar, si lo pongo como ecuación, sería irrelevante, sería BH el cubo, ¿no? Y esto sería carga vertical por B, el B se me simplifica. Y sucede en todos los casos, ¿no? Aquí el modo sección está en función de B, ¿estamos de acuerdo? Y la carga va a estar también en función de B, son irrelevantes. Pero que repito, como siempre, estoy tratando de sacar un resultado parcial, entonces lo hago así. Por eso, cuando estoy haciendo en este caso, lo estoy haciendo directamente por flecha, tomo el ancho B, el total que consideramos aquí, 1 metro, que son 100 centímetros. Entonces, B, H al cubo sobre 12, esta es la inercia. Con estos valores de reemplazo me da 94.4 y sabemos que hay que redondear al múltiplo de 5 inferior. Entonces, la luz de cálculo del tablero de fondo de la losa es 90 centímetros, que es lo mismo al espaciamiento entre las costillas. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, noten, el cálculo no es muy complicado. Flexión normalmente no corrige, corte tampoco y flecha sí porque es crítica. La flecha es crítica por tener eje Y. Entonces, después de este valor, este dato, lo tengo que redondear porque recién voy a terminar de definir las costillas. Entonces, ¿cuáles son las costillas? Sin considerar un peso propio de las costillas, no, a veces este peso no incide mucho en la cara total, pero lo van a ver más adelante cuando estén revisando estos apuntes. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo se considera ahora el peso de las costillas? Estamos de acuerdo que aquí hay
487 kilogramos por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir? En cualquier metro cuadrado de esta superficie es 487.5. Para el tablero lo he distribuido en el sentido, si quieren, de izquierda a derecha, como quieran llamar. En cambio, para la costilla lo voy a distribuir en el sentido de la pantalla, adelante hacia atrás. ¿No recuerdo? Porque ahí está el espaciamiento, pero es la misma carga. Por eso hacemos esto, ¿no? Carga sin considerar el peso propio de costilla. Entonces, la misma carga por ese espaciamiento calculado. 438.8 kilogramos por metro. Ahora acá, fíjense, ahí está kilogramos por metro. Si ustedes creen que la costilla va a ser una muy grande, más del 10%, que no va a ser, se lo considera un peso. Normalmente no la consideramos, ¿no? Entonces decimos, mantenemos solo este valor sin el peso propio porque, a ver, me voy a adelantar el valor. Estas costillas no son muy grandes. Si el ambiente es muy pequeño o la losa es muy baja, la costilla se ve 2x3, 2x4, 2x5, más no. Y sus pesos son 3, 4, 5 kilogramos por metro lineal, que no representa ni el 5%, ni el 2% si quieren destacar. Por eso no se considera, ¿no? Entonces, la longitud de costillas, ahora esta es la longitud de las costillas, es la separación entre los puntales. Bien, a ver, esta longitud de costillas, voy a volver al ejemplo anterior, bueno, a ver, esta longitud de costillas, que es esta, es la separación entre estos dos puntales, ¿sí? Pero si no fuera directamente a puntales, en nuestro caso yo estoy directamente a puntales, pero hemos visto que pueden ser vigas. Entonces, ¿qué vigas de nivelación? Entonces, esta separación de costillas va a ser la separación entre las vigas de nivelación, si es que debiera calcularse la viga de nivelación. En este caso, para el ejemplo, estoy constando en los puntales. ¿Estamos de acuerdo? A esto me refiero. Longitud de los puntales. ¿Por qué es necesario esto? Porque como estos puntales se repiten, este puntal va a tener un área de incidencia y con eso se calcula el puntal. Vamos a calcular carga. ¿Ya? Fíjense, todo calculamos, no es que me doy un valor para uno, para otro, no, todo lo calculamos. Entonces, esto es importante, esta nota quiero que consideren, no hay ninguna literatura al respecto, esto es solamente porque en obras se presenta así y muchas veces hay mucha complicación cuando se está haciendo los vaciados. Entonces dice, los puntales se acostumbra a colocar en extremos de un cuadrado imaginario de ancho E sub c. ¿Qué quiere decir? Que con ese ancho que hemos considerado, después de con este E sub c, se supone que las costillas, los puntales se colocan en cuadradito, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda y a la derecha, cada 90 centímetros. Esa es la idea, ¿no? Pero hay que seguir un criterio. Si el espaciamiento es mayor a 70 centímetros, entonces el espaciamiento de los puntales que sea igual al de las costillas, en ambos sentidos. ¿De acuerdo? En cambio, si el espaciamiento de las costillas es menor a 90 centímetros, entonces el espaciamiento de los puntales debe ser 70. ¿Por qué? Porque si es que fuera la separación de las costillas, digamos, 40 centímetros por cálculo, porque puede dar, ¿no? Y colocamos los puntales cada 40 centímetros, porque lógicamente tiene que estar las costillas apoyadas en los puntales, entonces es muy difícil circular debajo de esa obra cuando queremos continuar hacia arriba. Entonces significa si sus valores son muy pequeños, no es muy fácil que entre un personal, no es fácil traspasar por abajo la obra, ir de un lado a otro, llevar una carretilla, cargar una bolsa de cemento. Entonces una obra es muy grande, habría que dar la vuelta a toda la construcción y es complicado. Entonces, uno de esos lados, los espaciamientos de costillas, tiene que ser por lo menos 70, que nos permite dar paso. Esa va a ser la idea. Entonces, ese es el concepto. En un lado será 40 y en el otro 70, ¿no? Si fuera 40 y en el otro lado va a ser 70. Por el 70 vamos a poder transmitir y circular. Y lógicamente en el lugar de 40 yo puedo ajustar, ¿no? Para que nuestros puntales sean más pequeños. Bien, en nuestro caso, ¿cuál va a ser nuestra longitud de cálculo? Nuestra longitud de cálculo es el espaciamiento entre los puntales va a ser lo mismo. Es en nuestro caso porque es mayor de 70, ¿no? Bueno, y entramos al diseño de la pieza, de la costilla.
Aquí sí no puedo ya ir por flexión, ¿no? O no, por flecha. ¿Por qué? Porque esta es una viga. Es una viga que lógicamente tengo que probar flexión, corte y flecha, ¿no? Y normalmente se verifica en muchos de los casos, pero hay que verificarlo siempre. Entonces decimos, en la flexión, el máximo momento es un décimo, aquí está, lo mismo, ¿no? Porque los puntales están separados cada 90 centímetros. Por lo tanto, una costilla puede ser de 3 o 4 metros, entonces presenta una viga continua y mantenemos el mismo concepto. Entonces, para el ejemplo, reemplazamos los valores y nos da 35.5 kilogramos por metro cuadrado. Les verificarán estos datos cuando les llegue este ejemplo más. ¿Ya? Y el módulo necesario va a ser el máximo momento sobre la fatiga admisible. En este caso, fíjense, ya no es madera tipo C, ya no es madera, es tipo B. Porque no hemos dicho, ¿estamos de acuerdo? Si hay que utilizar unas costillas de madera tipo A, seremos específicos, pero vamos a decir, siempre va a ser tipo B, pero no es tipo C. Por favor, solo repito, los tableros laterales y de fondo son tipo C, nada más. O tal vez cualquier tablero de cualquier caja, cajón, lo que ustedes consideren o encofrado de modo de contención. ¿Ven? El tablero, no las vigas. No las vigas, ni los parantes, ni los barrotes, ni lo que los sostiene. Eso es importante. Entonces vamos, hacemos el cálculo así, muy directo, sencillo, y usamos la pieza 2x3. Lógicamente, hay que verificar por corte. Cuando verifico por corte, fíjense, cuando es corte saco una reacción, ¿no? Esta es la carga que va a ir al puntal, esta reacción, porque va acá, uno va hacia este lado y del otro va al otro lado. Pues son dos N. ¿No recuerdo? O si no, de este lado si quiere. Lo estoy considerando décimo, es como si fuera esta la carga que va al puntal. ¿Ya? Este valor. Ahora mira, ingeniero, pero no es exactamente 2N porque he hecho una viga continua de 1/10. Sí, señores, no es exactamente. ¿Por qué? Porque hay que considerar el contante izquierdo y el contante derecho que va hacia ese lado. La suma de ambos no da exactamente siempre 2, ¿no? Da 1.9, 2.05, pero nosotros vamos a utilizar como si fuera 2, ¿ya? Y lógicamente hay que verificar la flecha a los sobre 364 y lógicamente este dato casi no falla en esta pieza, pero ¿por qué no va a fallar? Porque su luz es muy corta normalmente. Su luz normalmente es muy corta y casi no falla, pero hay que verificarlo, ¿ya? Esa va a ser la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Ya hemos tenido, estamos diseñando primero el tablero de fondo, la costilla, y ahora hay que calcular el puntal. Entonces, para ese puntal, está, detrás de la losa, la carga que es definida acá, consideramos de esta manera, 395. ¿Qué sistema? No puedo considerar empotrado. ¿Se dan cuenta? En el dibujo que les he mostrado anteriormente, no puedo considerar empotramientos en ningún lado. No, porque no lo estoy empotrando, lo estoy articulando. Entonces mi K va a ser igual a 1. Entonces mi sistema va a ser este. Esta altura, normalmente uno se la da. Si usted está haciendo un edificio, una casa, saben la altura que hay de un piso abajo al otro piso, la altura entre pisos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, aquí estoy haciendo un pequeño ejemplito para dar este valor para que se entienda. H es el entrepiso igual a 3 metros, ¿ya? O sea, de piso abajo hasta el piso de arriba. Entonces, ¿qué quiero decir? Voy a aquí arriba. De la losa de abajo, aquí, imagínense una losa aquí abajo, hasta esa losa de arriba son 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? Pero mi columna es, o el puntal es de esta losa de abajo hasta solamente este punto, nada más. Entonces, a esa altura de piso, está claro en el proyecto, ya les he indicado, esta altura de piso lo define la cantidad de gradas que tiene el ambiente. Yo estoy usando, digamos, 10 grados de 30 centímetros, me estoy dando un valor, por decir algo, exageradamente, ¿ya? Listo, ese es 3 metros, estoy dando. Entonces, pero la columna no es 3 metros, el puntal no es 3 metros. Hay que restarle la losa, hay que restarle el tablero y hay que restarle la costilla. Y si hubiera viga, de nivelación, hay que restarle la viga de nivelación. Esa va a ser la idea. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, igual, este dato no es que nosotros, no es que yo les puedo dar. Yo les puedo dar la altura de un sistema y ustedes determinan esta altura que viene de cálculo. Entonces, aquí viene. Si la altura entre el piso es 3 metros, como ejemplo solamente, entonces el H de la columna va a ser
3 metros, menos 15 centímetros, que es la losa, menos 2.5, que es el tablero, menos la pieza de 3 pulgadas, que vale 6.5 centímetros. Por lo tanto, estoy hablando que la columna tiene 276 centímetros. Esa es la idea, y aquí está marcado de esa manera. Así que se considera, ¿ya? Entonces es un dato que también hay que calcularlo, no es un dato dado. Generalmente no es así, porque depende de los otros elementos, ¿no? Especialmente la costilla, básicamente de eso. Y lógicamente esta altura depende del número de gradas que hay de un ambiente, de un nivel al otro, básicamente, ¿ya? Entonces, fíjese, aquí voy a verificar la pieza 3x3, por dar un valor. Sacamos un área, ya sabemos diseñar estos elementos, ahorita vamos a ver en la resolución de los exámenes muy claramente. La anterior semana estudiado, estaban fresquitos con el conocimiento. Entonces hacemos la esbeltez K1 sobre 200, K por L, ¿no? Es 276 sobre 6.5, 42.5, entro como columna larga, reemplazo la ecuación de Euler, entonces me da 18.2 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene un área de 42.25, como hemos dicho, por 18.2, 769, resiste a la carga de 395, que sea 3 por 3. ¿Están de acuerdo? En este caso, el diseño así directo. Bien. Ese es el tablero de fondo de la losa. Los tableros de fondo de la losa, ¿qué considera? Considera. El tablero de fondo del tablero mismo es madera tipo C, la costilla o la viga de apoyo. Si hubiera viga de nivelación, la viga de nivelación, y lógicamente el puntal. Eso sería solamente el diseño. En un cuadrado de viga puede ser un tablero lateral. ¿Por qué? Porque el tablero de fondo de una losa, de una viga, es similar, ¿no? Es similar, pero en vez de apoyarse en las costillas, se va a apoyar entre los travesaños. Y la separación de los travesaños me va a dar la cara para los puntales. Exactamente el tablero de fondo, que hemos considerado el peso propio de arriba, ¿no? O el peso específico, hemos dicho, del material. En cambio, en un tablero lateral, en general, se trabaja de esta manera. Se considera que hay una pieza crítica mínima. Lógicamente, en obra tratamos de no considerar estas piezas pequeñas, ¿no? Tratamos de comprar madera en la altura total, pero a veces no existe en el mercado. Entonces, el diseño se basa en trabajar de una pieza mínima. Miren, una pequeña pieza donde existe la máxima presión y se saca un promedio. Esa es la idea y se diseña. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, para uno de estos tipos que vamos a tener, la máxima presión, fíjense, a la altura de 75 centímetros, es 0,5, si quiere un medio de gamma por H, es lo que hemos visto en la teoría. Entonces, noten aquí, estoy utilizando ya no del peso específico del hormigón fraguado, sino estoy utilizando el peso específico del hormigón fluido. Aquí está. Esa es la idea. Entonces, repaso los valores en la altura desde arriba, estamos considerando, porque se alivia la presión, por 0,75 y nos da un determinado dato, que aquí está, 25, y considero una pieza mínima de 4 pulgadas o 10 centímetros. Es decir, en otras palabras, recomendar que si van a encofrar, la pieza mínima de encofrado sea de 4 pulgadas. Más chicas no conviene, digamos, ¿no? Por trabajabilidad, por comodidad, por todo. Entonces, lo que hacemos ahora es sacar la presión 1 en este borde, en su otro borde. Y entonces, lo mismo, la presión 1 con los 10 centímetros menos nos da cierto valor. Saco el promedio de ambos, que significa que es una carga promedio entre acá. Alguien me dirá, ingeniero, podría haber hecho por entre 0,75 y 65 y tal, digamos 0,70. Sí, le tiene que dar lo mismo, ¿no? Si hubiera sido 0,70 hubiera sido esto, ¿no? Así tenemos. Entonces, sacamos un medio de la máxima presión y nos da 770 kilogramos por metro. Es una presión en este sentido, ¿no? Una presión. Entonces, yo tengo que distribuirla para yo diseñar en este sentido, tengo que colocarla tal como estoy mostrando, la carga la tengo que colocar en este sentido para calcular en la profundidad. ¿Por qué en la profundidad? Porque quiero calcular la luz de cálculo en la profundidad, o sea, a su pantalla, si quieren, ¿no? Entonces, como es carga superficial esta, entonces la distribuyo en el ancho. ¿En qué ancho? En el ancho de ese tablero. Aquí está.
cada promedio, este es el dato que estoy considerando, lo que hemos dicho anteriormente, lo distribuyo entre ese ancho y afecto el impacto. Igual afecto el impacto. Me da un cierto valor. Tengo este valor, ya está directamente definido, y voy a la flecha. Mira aquí, a diferencia del anterior caso, ya no me voy tanto, ¿no? Ya sabemos las ecuaciones, ya sé cuál voy a utilizar, sé cuál es mi ecuación que voy a utilizar, sé que es madera tipo C, sé que va a escalar en el eje Y ahí está. Exactamente es lo mismo, no hay mayor problema. ¿Cuál es la diferencia? La determinación de la carga, nada más. Un hormigón fluido en otro hormigón fraguado. Y los valores colocando su sujeción, que va a ser barrote en ese punto. Lógicamente, hacia arriba serían menor los espaciamientos, está claro, pero eso es favorable a la estructura. Por lo tanto, tenemos, reemplazando otros valores, la luz de cálculo va de 74.66, siempre redondear a múltiplo de 5 inferior en luz, espaciamientos. En algunos datos de nuestra teoría hemos dicho aquello, ¿no? Entonces tenemos que la luz de cálculo de 70 centímetros, que es el espaciamiento de los barrotes. Lógicamente se verifica corte y flexión, que vamos normalmente casi no falla. Luego, con este valor, voy a los barrotes, ¿no? A los barrotes. Para los barrotes, miren, ¿qué va a calcular este valor? Aquí hay una pieza de guante, aquí está la carrera, ¿no? Y está en sus ejes. Normalmente estas piezas son de 2 por 2 pulgadas, son taquitos, a veces, no son piezas, son unos taquitos, son unos cubitos, si quieren, de este tamaño, ¿no? Que colocan. Entonces, lógicamente, el barrote tiene como sistema desde este punto hasta el otro, desde este eje hasta el otro eje. Entonces saco la presión 2. Entonces ya tengo una máxima presión 1, tengo la máxima presión 2 y saco esa presión 2. Miren, lo mismo. Entonces, ¿cómo defino? La altura defino desde arriba, ¿no? La altura 2. ¿Cuál es la altura 2? Miren, la altura 2 va a ser esta, ¿no? Va a ser 15 centímetros de la losa, 2.5 de tablero. Estamos continuando el tablero anterior, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? 6.5 de la costilla y la mitad de una pieza de 2, o sea, otros 2.5. Y eso es lo que estamos considerando acá. 15, 2.5, 6.5 y la mitad de 5, 2.5. Igual son 26.5 centímetros de altura. Saco la presión a esa altura, saco el promedio de ambas y lógicamente la carga promedio ahora es en el otro sentido, ¿no? Fíjense, ahora yo quiero cargar, este va a ser mi sistema, miren, es como si fuera articulación, entonces tengo que cargar en la profundidad. Entonces multiplico por el ancho que me ha dado este valor, ¿no? Este mismo valor. Entonces, eso es lo que hago. El promedio, este valor que hemos sacado, en el ancho para que me dé una carga distribuida. Ahí está. Y le afecto su impacto. ¿No? Este 70 lo he visto arriba, su impacto. Y aquí, ¿cuál va a ser la luz de cálculo? La luz de cálculo va a ser esta, ¿no? Va a ser todo esto menos esta altura, ¿no? O sea, los 75 menos los 26 que hemos considerado. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. La altura total, los 75 menos 26.5, 48.5. Es lo que es la luz de cálculo. Y lógicamente entro al diseño común y corriente que ustedes saben. Un octavo, porque es una viguita simplemente apoyada por luz de cálculo al cuadrado. Saco lo que siempre hacemos, en madera tipo B. Esa es una pieza 2x3 y aquí hay que verificar si corresponde por corte y flecha. Normalmente no falla, pero hay que verificarlo. ¿Por qué? Porque son piezas muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, con eso estaríamos diseñando el tablero lateral, no hay más. ¿Qué estamos diseñando el tablero lateral? Estamos diseñando, repito, estamos diseñando el barrote y el tablero lateral, o sea, las piezas del tablero, los dos elementos. Y lógicamente aquí seguro estamos continuando con el tablero de fondo. Tablero de fondo lo mismo, ¿no? O sea, en realidad 2015 075, yo no estoy dando un ancho de 75, alguien me dice ingeniero, pero
Yo quiero considerar, digamos, una tablita de 25 centímetros, ok, magnífico. ¿Estamos de acuerdo? O también si quiero poner un metro, o sea, porque solo como es valor genérico para dar resultados, no interesaría a cualquiera, ¿no? Entonces, no, pero en este peso, perdón, disculpe, este peso es la altura, ¿no? La altura no puedo cambiar. La altura son 75 centímetros por 2500, es el peso total y esto es su impacto. A lo que me refería a esta distribución, ¿no? 0,45, aquí está. A esto me refiero. Aquí 0,45, que es este ancho. Alguien me dirá, yo quiero utilizar una tablita de 25 centímetros, de acuerdo. Cuando utilice 45 centímetros, no se olvide utilizar el área, no sección, inercia con un valor. Si utiliza un metro, ¿no? Pero un metro no entra ahí, no importa, es un metro, es un valor genérico. Por lo tanto, no se olviden colocar área, no sección e inercia. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es lógico que nuestra columna era de 45 centímetros y trato de trabajar con 45 centímetros. Lo repito, he bajado el peso a la altura total, ¿sí? Porque estaba en kilogramos por metro cúbico, me queda en kilogramos por metro cuadrado, entonces me vuelve una carga superficial y eso lo hago como carga distribuida a multiplicar por el ancho de la viga. Digo ancho de la viga, ¿por qué? Porque su altura C, pues es 1 pulgada, ¿no? Más 0,45 y está la viga, es 1 pulgada por 0,45. Esa es la viga. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular? La luz, igual que el otro caso. Entonces, lo mismo, en un concepto, momento, vamos a ver la carga que va a ir del puntual, exactamente lo mismo, diseño por flecha, porque como siempre hemos hecho, me sale que la inercia, fíjense, estos 45 que he considerado aquí arriba, lo sigo considerando aquí abajo, pero digo es irrelevante y nos da un cierto valor, ¿no? Y defino que la luz de cálculo es de 55 centímetros, redondeamos a 55 centímetros, que va a ser el espaciamiento entre los tableros, ¿no? Perdón, espaciamiento entre los travesaños, ¿no? ¿Por qué necesitamos este dato? Porque eso es lo que nos genera la carga. Entonces tenemos la punta de viga, va a ser la carga, este es el valor, determinado este anterior, va a ser 2R, esta va a ser la carga, y hacemos el mismo sistema, articulado, articulado. ¿Cuál es la altura? 2,16. Lógicamente estamos hablando sobre el mismo ejemplo anterior. Por lo tanto, vamos a tener un valor algo diferente, porque antes estamos ante este punto, ¿no? Pero ahora el puntal es hasta aquí abajo. Entonces hay que restar toda esta otra diferencia hasta aquí, ¿no? Entonces, esta altura de este puntal tiene que ser de todo esto, restarle estos 75 centímetros, restarle esta piecita a la mitad y restar una pieza de este travesaño que normalmente son 2 pulgadas. Eso es lo que hacemos aquí, donde estamos a ver. Aquí está. Los 3 metros menos 75 centímetros menos 2,5 y los 6,5 que podemos considerar que ese travesaño es igual que de las botellas. Nos da 2,16 centímetros y hacemos el cálculo que sabemos hacer. ¿No de acuerdo? Una pieza 3x3, saco su área, veo si me verifica, ok, alguno me verifica, quiero ver si puede ser más económico, 2,5, 2,5 por 3, o sea, busco la economía, eso ahorita lo vamos a hacer en la resolución como vamos buscando y lógicamente siempre voy a utilizar el más económico. Entonces noten, empezó 3x3, me busco más económico, ¿por qué? Porque resiste mucho más, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces buscaré más económico, es la idea. Busco una más chica, no ha resistido tanto. Entonces busco una mediana, este está bien, entonces utilizo 2,5 por 3, ¿no? Esa es la idea, jóvenes. Entonces, ese es el criterio de los diseños de todos los elementos de un encofrado. Pero más que diseños de un encofrado, jóvenes, estamos hablando de un sistema de cajas que transmite sus cargas a vigas, estas a puntales, pueden ser puntales desviejados como en el examen, puede ser puntales empuntados, articulados, no sé, cualquier otro sistema. Pero el concepto hay que mantenerlo. Así funciona y así tiene que hacerse. Esa teoría son tres hojitas más otras de vigas más les voy a mandar. Y estos ejemplos se los voy a mandar para que los lean, para que lo practiquen. No es muy complicado, para que sepan qué es lo que estamos utilizando. Les voy a mandar después en la lista que me manden. ¿Ya? Bien. No sé si alguna pregunta respecto a eso, por favor. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Alguna duda? Como les digo, les voy a mandar, así que les recomiendo leer, por favor, máquense, porque hay algunas cosas que tenemos que saber de memoria, ¿no? ¿Qué es de memoria? Que en tableros de fondo, peso propio. Tableros laterales, empuje hidrostático. Del material
que estamos considerando. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente las columnas de encofrado son normalmente articuladas, pero podría darse un caso como el ejemplo que hemos hecho, esa estructura que les he dado, trigo, un cereal trigo, una cosa así. ¿Estamos de acuerdo? Se va a dar el peso específico, pero ustedes tienen que, al final, ese elemento que sustenta es una estructura también, ¿no? Esa va a ser la idea en general de cualquier tipo de ejercicio. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a ver ahorita el examen. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás, Amanda? Una curiosidad es, si usted dijo que se tiene que utilizar madera tipo C, En los ¿qué? tableros, en los tableros. Ahora, eso es, perdón, antes de que me sigas diciendo, en lo general, pero tú, cualquiera que quiera hacer, puede cambiar el tipo de madera en obra, pero en lo general se utiliza eso porque eso es lo que ven en el mercado. Cuando tú vas al mercado y les dices, véndame tablero para encofrado, te van a dar madera tipo C. Ya, siguiente, Samantha, a ver, ¿qué me quieres decir? No, Inge, con lo que me dijo me puso claro porque de hecho mi pregunta era qué pasa si utilizo lo otro, o sea, madera tipo A, tipo B o lo que existe, digamos. Ya. Ahora, aparte, perdón, Inge, sigue nomás. No, no, adelante, adelante. Ah, ya, otra cosa, Inge, he visto que en obras utilizan aceite de motor para poner en los encofrados, ¿no? ¿Esto afecta tal vez en la mezcla, Inge? A ver, Para que, sí. Dos cositas. Vamos a hablar de procesos constructivos. Primero, el encofrado, repito. La madera que ustedes compran cuando van a barraca, quiero tableros, quiero tablas para encofrar. Entonces van a dar, normalmente son maderas tipo seco, son maderas las más blancas, son madera 8, algunas maderas tipo B les colocan ahí al medio, pero normalmente no. Todas las livianas se van a colocar, las más suaves. ¿Por qué? Porque estas después con la humedad se doblan, no se pueden usar más. ¿Ya? Y además el encofrado de madera normalmente no tiene, van a leer en la teoría, son 3, 4 usos y ya no deberíamos tener más. Bien, entonces, yo no quiero utilizar, a ver, piensen bien esto. Yo, o sea, olvídense de la clase que nos da. Yo quiero hacer un encofrado que me dure más tiempo, ¿sí? Que me dure más tiempo, porque estoy haciendo unas casitas hartas y no quiero gastar cada vez madera. Y no pongo tablero tipo C. Voy al barraquero y le digo, véndame tablero tipo A. Y además no quiero que sea de 1 pulgada, porque quiero ser más grueso, por decir algo. Estoy dando, no sé si me entiende. Digamos, de 1,5. Y me hago trabajar eso. Entonces, ¿cuál es mi pieza? Mi pieza ya no, en la teoría, con usted le llaman decir el tablero de 1 pulgada. No, es tablero de 1,5. Entonces, mi pieza es 1 metro por 1,5. Entonces, ahí tengo área, modificación e inercia. ¿Estamos de acuerdo? Yo, yo estoy haciendo, no me interesa la teoría que me da mi profesor. Lo estoy haciendo. Entonces voy a tomar. Me he puesto de madera tipo A, sé que es una buena madera, entonces mi fatiga no es pues la de madera tipo C, es la de madera tipo A. Entonces calculo pues, con todas las fatigas en corte, en flecha, en todo, los valores de tipo A. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. ¿Bien? Entonces, no quiere decir que ustedes no puedan implementarse una encofrado, no, no significa eso. Es más, a veces nosotros lo que hacemos es, cuando en una obra tenemos que hacer muros de contención, tratamos de no usar este tipo de tableros porque a la larga nos resulta muy caro. Entonces compramos tableros y los reforzamos con placas metálicas y algunos otros elementos de tal forma que tengan una gran duración. ¿Por qué? Por costo, ¿no? Es la idea. Pero el concepto de diseño es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? No varía nada. La misma carga actúa, la otra carga también va a llegar. Todo. Entonces, es la idea de encofrar por lo que decía Samantha. Bien. Ahora, dice, yo he visto en las edificaciones le usan hormigón, pero le ponen aceite sucio. Sí. ¿Por qué? Porque la madera que nos vende tiene unas pelucitas, ¿no? Y esas pelusas hacen
que cuando se encajona, cuando terminen de sacar el cajón, no se vea un buen acabado. Si van a usar aceras, yo les recomiendo, yo por lo menos así lo hago, no solo usen aceite sucio. En lo más, es más, yo les diría, usen aceite limpio. ¿Por qué? Porque el aceite sucio la va a negrear la columna y la negrea no necesariamente uniforme. Entonces, cuando desencajonas, la columna está pintada negra de un lado, más plomita del otro lado, ¿de acuerdo? ¿Afeite el vaciado? No, no afeite el vaciado, nada, porque ese aceite no está entrando dentro, a no ser que estén conchosos, no, no es así, Ansela, es una pintada. Entonces, yo lo aconsejo poner limpio o poner grasa. Normalmente se coloca grasa. Tiene un costo, tiene un costo. ¿Qué nos conviene? A ver, ¿qué nos conviene? Colocar en el encofrado, ¿no? Grasa, aceite. Ese encofrado lo puedo antes lijar, porque también puedo lijar. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Todo es costo, todo es costo. Pero me incita el cálculo, no. Estoy hablando ya de procesos constructivos. Todo es costo. Tal vez me conviene primero lijar bonito, ponerle aceite y grasa y me queda bien. O tal vez ir a Sica o cualquier proveedor de aditivos y comprarme un fluidificante. Y hace los fluidificantes, lo que hace es que el hormigón lo vuelve muy fluido y empieza a entrar a todos los poros, muy claramente. Cuando hacemos puentes, usamos normalmente fluidificantes y tal vez no mucho acelerantes, pero si se requiere por poner un uso bastante, se pone acelerantes. Esos aditivos son aditivos comprobados con laboratorio, no afectan la resistencia del hormigón. ¿Estamos de acuerdo, no? Los acelerantes tampoco. Entonces, hay muchos fluidos, muchos elementos que nos pueden, muchos aditivos que nos permiten trabajar un buen hormigón, un buen base del hormigón, ¿no? Esa es la idea. Esa es la parte de hormigón. Por la parte de madera, yo puedo también controlar mi madera. ¿Estamos de acuerdo? Puedo hacer. En muchas edificaciones, ustedes se dan cuenta, es más, ya no edificios, por ejemplo, utilizan mezclada los encofrados de madera con los encofrados metálicos, ¿no recuerdo? ¿Y por qué? Porque los encofrados metálicos en realidad tienen mucho más duración, y eso van a ver en la literatura también que les doy, tiene mucho más duración. Pero tampoco puedo cortar cada rato, ¿no? Si tienen una altura diferente un edificio y van a otra, que es otra altura, no pueden cortar la plancha, entonces tienen que utilizar madera, porque la madera tipo C, al ser barata, yo puedo ponerle la forma y trabajar de la manera que yo desee. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos esos procesos, Samantha y a todos ustedes jóvenes, son procesos constructivos, ¿sí? Que lógicamente ustedes van a ir viendo en obra, van aprendiendo en obra. Claro, es una pena que todavía en la carrera no hay visitas a obras y ahora peor todavía, ¿no? No hay más de eso. Pero esa es la manera de ver, ¿ya? Entonces, les digo, lo que decía Samantha, ¿afecta al aceite? No. ¿Lo hace feo? Sí. Ah, pero como lo veas evocar, no me importa. ¿Estamos de acuerdo, no? Está bien. ¿Está mal mi hormigón? No está mal. ¿Eh? Es más, no, yo no he querido indicar aquellos, pero a veces y no está tampoco en la teoría, pero eso les comunico, puedan paz. En muchos casos, los encofrados de columnas, al ser 4 tableros, tienen una esquina 90 grados muy rígida, o sea, es muy, muy punta, muy 90 grados. Y a veces, bueno, en general, y van a ver en la literatura también, los encofrados laterales se los puede sacar a los 2 o 3 días, ¿te recuerdo? No los de fondo. Entonces, una columna yo puedo desencajonar, si quieren, a los 2 o 3 días. ¿Sigue siendo lo mismo todavía fresco? Sí, está todavía fresco. ¿Estamos de acuerdo? Está todavía fresco. Eso significa que las esquinas se van a, ¿qué término se utiliza? Se van a casar, si quieres, un término que tenemos, ¿no? Empiezan a romperse ciertos rectos. Entonces, a veces se utilizan, antes de armar el cajón, se hace trabajar con buen carpintero unas esquineras, unos triangulitos que se ponen en las esquinas, dentro de los cajones. Entonces, cuando vacíen, ya la misma columna ya sale con una esquinera bien vaciada, según el ancho de esquina que quieran hacer. Y van a ver, muchas edificaciones tienen ese tipo de trabajo. Porque si no, también es trabajo de mano de obra.
Apenas han desencajonado, al maestro dice sacar esquinas y empieza a sacar, raspar todo el hormigón y le pone una esquinera antes de que fragúe. Son procesos constructivos que vale la pena, pero que vale la pena que ustedes lo conozcan. ¿Estamos de acuerdo? No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra observación, alguna otra, no sé, desea bien saber. Lógicamente, todas esas cosas se aprenden en obra, ¿no? Jóvenes tienen que ver, ¿verdad? Lo que yo todos les comento, todo lo que hacemos, han visto todo, hasta lo que hacemos ejercicios, no es porque seamos teóricos. A mí no me interesa que ustedes sean teóricos, ¿no? ¿De qué sentido tiene que ustedes aprendan bien la teoría si en práctica no van a poder desarrollar? Ustedes algún rato tienen que estar afuera, ¿no? Tienen que estar trabajando en una empresa, una entidad estatal, una entidad privada, no sé, y no van a estar en su cuaderno leyendo como hacen ahora. Entonces, la lógica, el criterio, eso es lo que tienen que ustedes tratar de mejorar, ¿no? Y eso, lógicamente, se aprende con el tiempo. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? A ver, permítame ver el examen, no sé dónde está nuestro examen. Mientras tanto, pueden estar pensando alguna pregunta, ¿ya? No me olvidé. Claro, ¿dónde está? Ya, listo, ahí estaba. Bien, a ver. El examen mejor. Debería preguntarles, no sé, preguntarles cómo han dado, haciendo bien, pero sé que no me van a responder, así que vamos a perder tiempo, ¿no? Como les digo, estoy ojeando muchos exámenes, he ojeado, y sí, hay alumnos que están bien, tienen criterios, estamos en sus tablas, pero hay algunos que están errando en muchas cosas. Este es nuestro examen, ¿no? Este es nuestro examen, así es la pregunta 1, fíjense, a esto me refería, ¿no? Es una estructura, empotrado a este lado, empotrado acá, y aquí estoy suponiendo articulado. Hay unas cargas de alguna manera se han presentado y con ciertas longitudes y alturas, ¿no? Entonces vayamos a la solución de ese ejemplo. A ver, ¿qué tenemos aquí? Todo es conceptual y todo es de poder ordenarse, ¿ya? Diseñar verificar solamente por ejercicios de resistencia. ¿Qué significa? Corte y flexión, nada más. Mantener ambos elementos del mismo espesor por efectos de unión. O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún semestre he preguntado este mismo ejercicio, claro, con otros valores muy similares, pero aquí hemos puesto en unión, con pernos. Tal vez les puedo preguntar algo similar para el examen final, unión con pernos. Por eso es necesario que se tenga el mismo elemento, ¿no? Y hemos dicho que esta intersección se considera articulada, que decir es como si tú fuera articulado, empotrado, articulado. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Eso es lo que se trataba de entender. Entonces, aquí, bueno, primero tienen que usar sus tablas bien y saber qué es lo que estamos diciendo. Muchos ya han corregido sus conceptos anteriores, en lo cual les decía que el máximo momento no es el máximo momento que está en el tramo, lo que dicen las tablas, es el máximo momento que genera mayor deformación por flexión. Esa es la idea. Entonces, nosotros tenemos para nuestra tabla, para el efecto de la carga P, tenemos aquí una reacción que es 5/16 y la otra reacción es 11/16, por lo tanto, esta es máxima que esta otra. La suma de ambas es 16/16P, que es lo mismo de P, ¿no? Y el momento es 3/16, donde debido a P es el máximo. No estoy tomando en el borde, ¿estamos de acuerdo? Este es el máximo. Aquí, debido a P. Lo mismo debido a Q. La reacción en este punto es 3/8 y el otro es 5/8, en el otro extremo. El máximo momento es, en este caso es coincidente, ¿no? Porque un octavo es aquí y aquí también, ¿no? Por eso es coincidente. Pero, si fuera dos articulados, no. Perdón, si fuera dos empotrados, no es coincidente. Eso hay que tener cuidado. Bien. Entonces, esos son los datos que los que vamos a trabajar. ¿Cuál es el máximo momento? Entonces, el máximo momento es la suma de estos dos. Entonces, estoy tomando el máximo momento de P, el máximo momento de Q. Me da ciertos valores, lógicamente, con reemplazos nos da acá directamente, y hago directamente el diseño, ¿no?
¿Qué maderas tipo A? Dice entonces, hago entre 210. Entonces, convierto este valor, 1125 kilogramos por metro, 1125 kilogramos por centímetro, sería 12.500, entre 210 me da cierto valor. Y escojo, o sea, varios. No los da todo todavía, porque hemos dicho al final, tengo que hacer un resumen, ¿no? Varios. Lo estoy considerando, todos estos son válidos, de grupo de 12. De 2 van a ver, no da, porque si el 12,5 por 12 es el más grande, el de 2 no entra en la tabla. Revisen, por favor, vayan sacando sus tablitas y vayan, eso sí, tómense apuntes, por favor, de todos lo que están haciendo, porque exactamente sobre esto yo voy a calificar el examen. No lo he calificado, es solamente revisar. Pues la idea es esa, ¿no? Entonces, tomando estos valores, cualquier cosa me dicen, me van a preguntar. 3 por 10, esta es su obsesión y su área. Entonces, lógicamente, estoy trabajando de área menor a área mayor, pero no queda otra. Son elementos, satisfacen, lógicamente el más económico sería este, sería ideal. Bien, voy al corte. A ver, ¿dónde va ese corte? Voy a hacer corte aquí, al máximo cortante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Saco los dos, miren, los cortas a este lado y a este otro lado voy a sacar, ¿no? A este lado es 5,16 de P más 3 octavos de Q por L. Aquí estamos de acuerdo, ¿sí? Y al otro lado es 11,16 más 5 octavos de Q. Aquí está. 11,16 más 5. Esa es la suma. Bien. Saco los dos valores. Pero cuando hago el corte, ¿con cuál verifico? Ah, verifico con el más grande, el máximo cortante. El otro no. ¿Estamos de acuerdo? Con ese verifico. Y con ese al verificar, hago estos valores y me dan dando ciertos valores. Fíjense, 2,5 me falla, 3 por 10 me falla. Ah, entonces este 3 por 10 que ha visto me está fallando. Sube el grupo de 3, muy bien, 3 por 12, me da bien. Y de 4 por 8, me da bien. Estos dos me está bien. Todavía no escojo, sigo con esos valores. Bien. Eso es el diseño de la viga A, por flexión y corte. De la viga horizontal, si quiere. La columna, entonces, ¿qué es lo que debe ser la columna? Acá. Ya no, pues es 1625, ya no. No puedo tomar ese valor, porque el 1625 está a este lado. El que está a este otro lado es 875. Entonces, ese es el que incide en el efecto de la columna. Eso que quede claro. Entonces, fíjense, ya no es 1125, es 1625, es 875. Y esta, lógicamente, tengo la altura 2,8 y esto es geometría, 2,8, ángulo 75 grados, saco la longitud inclinada, redondeado 2,90 porque es 2,889, 2,90, no nos afecta mucho. Y la carga, esta 875 actúa en este punto. Repito, no es 1625, no es ese valor máximo, es ser este. Chico, más chico, sí, está bien, porque así lo hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, perdón, aquí en paréntesis, hay muchos alumnos, supongo que son repitentes, no he verificado, que me aumentan otro valor más, en 500. ¿Por qué? Porque han copiado de otro ejercicio, pero no es lo mismo. El otro ejercicio antes tenía en este borde otra carga adicional, que era 500. Entonces, hay algunos alumnos que me han puesto ese 500 más. Han copiado, pero no se olviden que los datos son diferentes. Al ser 1,2 son diferentes. Entonces, cuando copien, tengan cuidado, nada más. Eso quiero decirles. Está mal. ¿Ya? Bien, ¿qué es lo que hacemos? Tengo aquí la carga y tengo la descomposición. Esfuerzo normal, esfuerzo paralelo, por las funciones trigonométricas, me da ciertos valores. ¿Cuál es el que me va a generar el momento? El que me va a generar el momento va a ser este n, ¿no? El normal, en aumento en este punto, donde voy a enseñar aquí abajo. Entonces, hago n por L. Ese es n por LI. Este valor me da este valor y la máxima compresión va a ser este. ¿Qué hago? Flexocompresión. Diseño por flexocompresión y hago lo que sabemos hacer. Siempre, ¿no? Hago lo que sabemos hacer. Primer tanteo, 4. A ver, miren, podría usar una 3 por 12, ¿no? Y estoy en 3 por 12, pero aquí ya fíjense qué pasa con la 4. Me ha empezado a fallar ya. Lógicamente una 3, alguien me dirá, probar la 3 por 12, no van a ver que eso no les ha satisfecho después. Porque miren, al tener 4, vemos que no, bueno, primero sabemos nuestra esbeltez,
va a ser empotado articulado, ¿no? 0,70 por 290, dividido entre 9 centímetros, 22.59, saco este valor, la fatiga admisible de pandeo, reemplazo y la columna no es suficiente. Vaya, sigo subiendo, 4%, y aquí ya están teos. Eso ya depende de ustedes cómo han buscado, todo aquello. Pero aquí es un procedimiento similar para todos los casos, pues tomen apuntes, saco su modo de sección, 4 por 6, sigo subiendo y me da, ¿cuál falla? Entonces me llega a la 4 por 7. Esta 4 por 7, si ustedes comparan con la 3 por 10, esta es más económica, por lo tanto, es mejor usar esta pieza. Entonces usamos columna 4 por 7. Pues, tal vez poner resumen, aquí no he escrito, poner que la viga es 4 por 8 y la pieza aún es 4 por 7. Ese es el primer ejercicio. O sea, lógicamente, complicado no es. Pero muchos tienen problemas en sacar estos valores, algunos problemas en considerar los efectos de carga, cuál es el cortante, cuál es el que transmite, o no están transmitiendo bien. A eso me refería anteriormente cuando les decía que algunos se están confundiendo, no sé por qué. ¿Ya? Es el primer caso. No es complicado, era rápido. Segundo, bien, de tener máxima carga puede soportar la columna empotrada articulada formada por dos escuadrillas 2 por 7. Es marcado 2 escuadrillas 2 por 7 con restamientos en caso de 2 escuadrillas 2 por 7 porque se da una práctica de determinar las ecuaciones que regula el diseño de dos columnas puestas de lado. Esa es la idea. ¿Cuál es el problema de esos ejercicios? Es que los radios de giro no son los mismos, eso es importante. Entonces, estamos colocando las dos vigas de este tipo, de esta forma. Entonces, noten, a ver, ustedes, si esta es una pieza 1, pieza 2, 2 por 7 cada uno, en el eje X la inercia se suma, ¿no? Pero en el eje Y la inercia se aplica Steiner, se aplica del eje a ambos lados. Esto es lo que vamos a hacer ahora, es lo que supuestamente tendrían que tener en la práctica, que se tienen que presentar, ¿no? Entonces, fíjense, en el eje X, la inercia total es 2 veces la inercia en el eje de cada pieza. Los 2 BH cubo sobre 2. Este es un trabajo, digamos, aritmético, para tener en cuenta que sea mucho más sencillo. ¿Cuál es el área total? Va a ser el área de cada pieza, ¿no? 2 piezas del área. Entonces va a ser 2B por H. Tenemos. ¿Cuál es el radio de giro? En el eje X al cuadrado es la inercia sobre el área. Entonces, al cuadrado va a ser 2, que está reemplazando valores, 2B al cubo sobre 12 sobre 2B por H. ¿Qué me queda? Me queda H sobre raíz de 12, o raíz cuadrada de 12. Similar a lo que hemos hecho en la columna de una sola pieza. Igual. Bien. En el eje Y, ¿cómo es? El eje Y es 2 veces, ¿no? La inercia, ¿no? Más el área de la pieza por su brazo a la mitad, porque es B medios, ¿ve? Al cuadrado. Si voy reemplazando valores, fíjense, 2BH cubo sobre 12 más BH por B al cuadrado sobre 4, me queda mínimo 2 entre 4, 12, 2 entre 4, 3, 2, 3 más 1, 4. 4HB al cubo sobre 12. Se me queda. Cuando pongo el radio de giro, me queda inercia sobre área. La área es la misma. Entonces hago 2, 4HB al cubo sobre 12 por 2 por B por H. Entonces me sale 2B sobre raíz cuadrada de 12. Entonces mi radio de giro es un valor D sobre raíz cuadrada de 12. En este caso, en el eje Y, ese valor D es el H total y le llamo al H que estamos considerando de la pieza. Y en el eje Y, ese D es el B total, que le llamo a 2B. Como se dan cuenta, ¿se acuerdan cuando hemos hecho las ecuaciones al R yo he llamado D minúscula sobre raíz de 12? Entonces, como le llamamos D minúscula sobre raíz de 12, siempre voy a tener esta misma ecuación. Pero lo que varía es la esbeltez por el radio de giro. Y lógicamente en la ecuación, en el diseño que ustedes han hecho en la práctica, esta otra ecuación debería salirles exactamente como la que tenemos. Bien, este es el repaso de la práctica. Entonces, si tenían eso, era muy fácil. Bueno, otra cosa más. A ver, yo a algunos compañeros digo, ingeniero, nos falta un dato. Aquí al medio no tiene. A ver, si una columna mide 5 metros a un lado, ¿será que al otro lado no va a medir 5 metros? Entonces, ¿qué tenían que hacer?
Sacamos este valor, por lo menos aquí tenemos un trabajito, ¿no? Este datito, ¿cuánto era? 1.9. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces han trabajado con otros datos. Bien, veamos. En el eje X, a ver, la pieza 2x7 tiene un área de 66 centímetros de tablas. En el eje X, ¿cuántas esbelteces hay? Hay 1, 2 esbelteces. ¿Estamos de acuerdo? De abajo arriba haremos. La de abajo, ¿cuánto vale? Empotrado articulado. Empotrado articulado. 0,7 por 3 sobre H, ¿no? Ese es el eje X. Entonces va a ser 0,7 por 3, 210 entre H, nos da reemplazando valores, y H vale del 76.5, 1273. Y el otro sería, ya no es 0,7, ¿no? Es 1, porque es articulado, articulado. Entonces 1 por 2 nos da X 216.5, 12.2. Casi igual, pero la que diseña, la que rige en el eje X es la de arriba, 273. En el otro caso hay tres tramos, de 210, de 1,90 y de 1. Entonces, la de 210, que es empotrado articulado, 0,7 por 210 sobre dos anchos del B, ¿se dan cuenta? Así está la esbeltez. Entonces nos da este valor, nos da 147.20, aquí está, todo esto lo reemplazamos, 18.34. La del medio es articulado, articulado. Sería 1 por 190. Entonces el valor, ese había sido el crítico, ¿no? Y porque el otro había sido 1, ¿no? Articulado, articulado también, de 1 metro, no es tan crítico. Fíjense, este casi es similar a los otros, pero el crítico de diseño con este y este otro, este es el crítico. No es como columna intermedia, sino como columna larga, entonces había que calcular este. Entonces, aquí entramos a la fórmula, a este valor, 0.32, el lambda al cuadrado, definimos el área total, tal como está definido, la esbeltez, entonces nos da 58.32 kilogramos por centímetro. Es lo que tenemos. Y así directamente había que considerar el área de las dos piezas 2 por 7 por la fatiga de pandeo, 2 por 66 por este valor, 7.698.24, si quieren redondeaban, 7.968 o 7,96. No hacia arriba, ¿no? Siempre hacia abajo. Si por hacia arriba va a fallar. Entonces el problema radica en esto, en determinar el radio de giro, en tener concepto del radio de giro. Aquellos alumnos, he visto sí que algunos que han hecho bien, lo han considerado bien, de acuerdo, ¿no? Pero también no se olviden, ¿no? Que siempre hay que completar la información. Conceptualmente, si una columna es X, repito, y este el eje Y, la altura ambos es la misma, ¿no? Y así sí debe suceder. Entonces, esa es la idea de Holmes. Algo falló ahí, ¿no? Algo falló ahí para algún saludo. Pero el concepto era sencillo. Es más, ¿no? Directamente, yo he escrito todas las SBLTs, ¿no? Hay muchos que han escrito la más crítica, ok, ya está bien, se han dado cuenta que es la más crítica. Esa es la pregunta 2. Y la pregunta 3, a ver, para cada indicar diseñar los elementos A y B, las uniones 1 y 2 con P no se encuentran. Fíjense, esta estructura es una estructura muy sencilla, donde en realidad la pieza 3 es 3 por 12, ¿de acuerdo? Esta pieza C es 3 por 12. Significa que todas tienen que ser de 3 pulgadas, para empezar. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo una viga, las uniones son articulaciones, es como si tuviera una viguita simplemente apoyada con cara puntual, nada más. Entonces, primero diseñar las piezas, ¿no? A ver, la pieza A, ¿qué es? El máximo momento es un cuarto de P por L, un cuarto de P por L, luz muy pequeñita, 500 kilogramos, voy al diseño de la pieza, sobre la fatiga, no es madera de tipo A, es madera de tipo B, madera 373, entonces la pieza es 3 por 8. Y hemos dicho que eso por presión, ya está. No verifican corte, no verifican flecha, deberíamos hacerlo, pero no, no quería que perdamos tiempo acá, ¿ya? La pieza 3 por 8. En cambio, la pieza B, ¿qué tensiones soporta? Tensiones de tracción, ¿no? ¿Qué valor de medio del valor de P? La mitad de P. Entonces, cada uno va a tener este valor. Entonces, es en tracción. Como no todavía no tenemos P, no se puede trabajar con el 85% en área bruta. Es decir, área neta va a ser los 2000 entre el 85% de 105 que es la fatiga admisible en tracción. Me da 22,41 y hay varias piecitas. Miren esta pieza, los he anotado para que estén en cuenta. Tiene que ser de 3, pero yo puedo colocar 3 por 2. Pero si necesitaría más ancha, 3 por 2 y medio, 3 por 3, o 3 por 4, 3 por 5, 3 por 6. ¿Por qué? Porque mi unión requiere más de una fila de pernos, entonces voy a tomar más grande. El cuerpo sé que requiere más de una fila. No hay todavía el diseño, por eso escojo. Pero la más económica es esta, la 3 por 2. Ustedes dirán la 2 por 3, sí, es la misma, es por área.
3 por 2, porque la voy a colocar en ese orden, en ese lado, 3 por 2, ¿ya? Entonces, ¿qué hago en los unidos? Les decía, ¿no? Para los pernos, lo que hacemos es sacar los valores, ¿no? Hay efectos, hay solo efectos de paralelos y efectos perpendiculares, aquí perpendicular y aquí paralelos. ¿Existe oblicuos? No hay. Entonces, no saco el oblicuo, pues el n no saco. Entonces, para la relación L sobre D, mira, si el perno es 5/8, el L es igual a B, es igual a 3 pulgadas, que 6.5, pero en realidad son 2.6 pulgadas, entonces saco la relación L sobre D, 2.6 sobre 5/8. Entonces, este valor me da 416, y que interpolando de tabla, ustedes lo van a ver, 46.95, M100, y el factor de radio de 1.52. Con esto obtengo, eso es lo que están haciendo ustedes en el proyecto. Obtengo PQ, aquí no está, pero también obtengo N. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien estaba queriendo? Dije una dudita. En lo que es la unión 1, es 2000 dividido para el número de perros, donde dice 2000 entre 432,25. Ahí dice 4,63. ¿No serían 5 pernos, ingeniero? Unión 1. Para el número de pernos. En la unión 1, ingeniero. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? ¿Esto? Sí, no sería Sí, 5. sí, pero está bien ese valor. 2000, da 463, no Sí, sé. sí, eso lo acabo de poner. 2000 dividido entre 4.63, ¿no? Ah, sí, 4, esto es 5 nomás, pues. Esto es 5, ¿verdad? Sí, tienes razón. Sí, eso es lo que Este también va a ser 5. Tienes razón. Ya. Entonces, la idea es esa, ¿no? Volvemos a entrar esos valores. Esto verifica, está bien esta operación, de todos modos igual lo voy a verificar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Decía, no necesito oblicuo, ¿no? Estoy necesitando paralelo, nada más. Paralelo y oblicuo y perpendicular. Entonces, saco los dos factores y hago las tensiones como hemos hecho en clases, ¿no? A ver, en la unión A hay perpendicular y hay paralelo, ¿no? En la unión A, para el elemento A, digamos, tenemos la unión 1 perpendicular, ¿no? Este sería el elemento B, sería, ¿no? A ver, veamos. ¿Cómo está de nuestra? A ver. Esta para el elemento B. Este es B, ¿ya? Así es. Entonces, para el elemento A, a este elemento A, el efecto en este punto es perpendicular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estamos aquí. 42.56 por 6.5 nos da lo que acabamos de corregir, 5 pernitos, ¿no? 5 pernos de 5/8. En cambio, en el elemento B, en la unión 1, van a haber solamente 2, porque va a ser paralelo. Así está bien operadito eso, por favor, de todos modos lo vas a revisar igual. 2 pernos, ¿eh? Aquí abajo. En el elemento B, aquí arriba, también 2 pernos. Está. Y en el elemento C, aquí arriba, tendría que ser igual 5 pernos, ¿no? Entonces, lógicamente, podemos ir disminuyendo algunos valores. Digamos, vamos a sacar así, puede ser... a ver, miren, estos dibujitos que hemos hecho es solamente para darnos cuenta de lo que podemos hacer, ¿no? Esos pernitos, digamos, sí. A ver, así sería nuestro unión, ¿no? 5 arriba, 2, 2 y 5. Ahora noten por qué he hecho estos dos dibujos. Hay que ver si entran en 2 filas o en 3. Parecería que esto es más cómodo, ¿no? Entonces, por la plancha. Entonces, aquí entra 12 pulgadas, entran 3 filas. Aquí también 8 pulgadas, también entran 3 filas. Pero podríamos haber colocado así 2 filas o 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero en esta de 3 pulgadas no entra más que una sola fila. Aunque sea 3 por 2, 3 por 3, no entra. Entonces, con una sola fila, solamente utilizo el más económico.
Entonces voy a utilizar la pieza de 3 por 2. Entonces nuestras piezas van a ser de 3 por 2, ¿no? Esta la vamos a marcar si quieren. Esta es la que nos da en el diseño, la de 3 por 2. Una pieza, la de 3 por 8, la otra pieza que nos interesa. Y la cantidad de pernos van a ser 5, 5, 2 y 2. Ese es el ejemplo, ¿no? Así debería ser, jóvenes. Así debería ser, ¿no? Y esos valores. Varios han hecho eso, los he revisado, sí están bien, porque era un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Pero muchos distribuyen estos 5, distribuyen arriba 3, abajo 2. No, no está bien, no es así. 5 porque es paralelo, perpendicular, y 2 porque es paralelo. La unión tiene que ser esto. Aquí no está con las placas para ver. Entonces, la forma, lógicamente, se dan cuenta que cuando yo coloco más filas, la plancha es mucho más delgada, es decir, más así, ¿no? Todavía puede ser más estrechas. Mientras menos utilice planchas, lógicamente, mucho más económico. Acá lo propio, ¿no? Es la idea. Fijones, ese sería el examen, esa sería la idea. De todos modos, igual, noten ustedes, bien que están revisando, igual unas revisiones, y va a ser todos los cálculos que hemos presentado, pero que está todo bien, han visto dados los resultados, todo aquello, pero el examen es ese. Así tiene que ser y espero que hayan dado bien. No sé cómo se ha ido, si alguno quiere hacer algún comentario, la idea es esa, ¿ya? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Espero que hayan dado así, ¿no? A ver. Les voy a mandar el formulario. Para su asistencia, para enviarles esto. Mientras tanto, mientras preparo alguna consulta, jóvenes, alguna duda. Bien, a ver, antes de que les envíe, anótense estos valores, por favor. A ver, permítame. Examen final, anótense este dato, coordinado con la dirección, el lunes 7 de junio. Examen final, lunes 7 de junio. Muy posible, va a depender de cómo me programen la parte con la dirección. El examen de segundo turno sería el lunes 21 de junio, si es que la dirección lo plantea de esa manera. Lo demás, a ver, permítame que nos tenemos acá. Entrega de proyecto, mañana lo vamos a rectificar, el martes 8 de junio. Se supone que ya hemos avanzado todos los elementos y están en consultas. Por lo tanto, la entrega de proyecto, anotamos martes 8 de junio, que mañana también lo vamos a ratificar. ¿Ya? ¿No ves? Esos son nuestros horarios, esas son nuestras consideraciones. A ver, estamos viendo, les tengo que mandar su asistencia. A ver, estamos bien. ¿No?
Estoy mandando el formulario. Revísemelo, por favor. Si les ha llegado, no estoy viendo. Entonces, para mandar todo ese tema, ¿ya? Les voy a mandar ese tema. El ejercicio, los ejercicios más, por favor. Y en el examen final va a haber encofrado. Por eso que duda existe, que la próxima clase voy a ver qué preparamos, pero qué dudas existe, qué problemas, por favor, léanlos. Y no sé, si no se ha entendido algo, sería bueno que me digan, ¿ya? Lógicamente, para el examen final entra todo, ¿no? Entra toda la materia, o sea, ya saben ustedes que ya saben diseñar todos los elementos, por lo tanto, puede entrar cualquier tipo de estructura, y ahora sí con uniones, ¿no? Y un encofradito por ahí le vamos a meter. ¿Ya? ¿Han recibido, no, el formulario, jóvenes? Vayan enviando, quiero ver si... Sí. Han recibido, ¿no? Ahí están llenando. Ya, está bien. Terminen de llenar, por favor. Para mañana, jóvenes, en su proyecto necesito que hagan las consultas finales, dudas, porque se supone que ya todos sabemos diseñar, ¿no? Ya voy a dar los lineamientos finales para entrega, qué van a entregar, qué elementos tienen que hacer, cómo van a presentar, todo eso lo vamos a ver mañana. Pero si no hay, si tienen que haber consultas, si no hay consultas, bueno, supongo que voy a suponer que están avanzando bien. A ver, ya entregó todo. Sí, están todos, ¿no? Viejones, ¿alguien que no ha subido todavía? Inge, enseguida lo subo. Pero nos apura usted por cerrar tu formulario. A ver, ¿estás? Ya está, ingeniero. Ya está, ¿no? Ya. Esto es lo cerramos. Nadie más falta, ¿no, jóvenes? Bien. Entonces nos veríamos para mañana. Por favor, jóvenes, preparen el proyecto, vayan terminando y ya les vamos a dar los formularios. Voy a revisar cómo estamos con las prácticas, qué más nos está faltando. Eso déjenme estos días para poder cerrar. Pues ya estamos cerrando la materia. Ya, jóvenes, cualquier cosa, consulta, vayan preparando. Si no hay ninguna observación, ninguna consulta, jóvenes, nos estamos viendo la próxima clase y a los que les corresponde ver mañana, nos veríamos mañana. Bien, jóvenes, buenas noches, se van a cuidar, un gusto, no salgan. Nos vemos.